Listo, profesor. Ok, gracias. Muy buenos días. Seguimos una vez más con la presentación de los sábados con la Red Latinoamericana de Física de Materia Condensada y Ciencias Materiales. Es una comunidad científica dedicada a fortalecer la integración académica en América Latina y mejorar la visibilidad internacional de la investigación producida en la región. La red promueve seminarios en línea de forma regular y conecta a investigadores latinoamericanos con científicos líderes a nivel mundial, fomentando la colaboración, el intercambio científico y la difusión de avances de vanguardia en física de materia condensada y ciencia de materiales, con representación de múltiples países de Latinoamérica y una estructura organizada colaborativa. LabMat actúa como una plataforma dinámica para establecer alianzas de investigación, incentivar la participación de científicos en etapas tempranas de su carrera y consolidar la excelencia científica regional en el ámbito global. Está constituida por países que van desde el norte, México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y de donde viene nuestro expositor, Perú. Nuestro expositor de hoy es el magíster Fran Silvestre. Fran es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Facultad de Física en el 2023. Ostenta asimismo el grado de magíster en física por la misma universidad, el cual defendió satisfactoriamente y con mérito el 2025. Eh, el, el nombre del trabajo que nos va a presentar es Análisis estructural y cuantitativo de la composición de materiales geológicos por difracción de rayos X, de ciclotrón y refinamiento Rheinland, investigando la procedencia de materiales arqueológicos. Con ustedes, Frank. Frank, podemos hacer tu presentación. Empezar, por favor. Bien, buenos días, doctor Henry, buenos días a los presentes. Bien, espero se pueda ver de manera correcta, ¿sí? Sí, sí se ve. Gracias. Genial, genial. Bueno, reitero el saludo, buenos días, doctor Moncada, a los presentes también que conforman la red LoveMat y a todos los que se están conectando justamente para esta ponencia, ¿no? Si bien el doctor había mencionado el título de este trabajo, Análisis estructural y cuantitativo de la composición de materiales geológicos por difracción de rayos X sincrotrón y refinamiento Ripple, ¿no? Investigando la procedencia de los materiales arqueológicos. Bien, quiero empezar esta ponencia, siempre el agradecimiento, en este caso a la red los MAT por la invitación y por compartir un poco sobre lo que se ha realizado en esta investigación. De igual manera, al grupo de investigación CIANUM y al laboratorio de cristalografía, ¿no? Donde se ha podido desarrollar este trabajo de investigación. Y ambos pues son dirigidos por la doctora Elvira, ¿no? Elvira Ceballos. El presente trabajo pues se va a desarrollar, ¿no? A través de una introducción, el marco teórico, vamos a ver el análisis del perfil de difracción de los rayos X, tanto con radiación convencional y con radiación sincrotrón. Vamos a hacer lo que corresponde al procedimiento experimental, ¿no? Que se realizó. Por ahí los resultados, la discusión de estas medidas con ambos tipos de radiaciones, sincrotrón y convencional, ¿no? Las conclusiones y bueno, las referencias y publicaciones que se han realizado. Eh, Bien, empezando con la introducción, esto corresponde a un proyecto de investigación, ¿no? Que es desarrollado justamente por el grupo de investigación CIANUM. Y también es una investigación que forma parte del programa arqueológico Huanchaco, en este caso que está dirigido por el doctor Gabriel Prieto, ¿no? De la Universidad de Florida. Y para ello se realizó la caracterización de diferentes muestras que han sido aplicadas, pues, técnicas de rayos X, ¿no? Difracción de rayos X. Y se usó radiación, pues, convencional y radiación sincrotrón, en este caso en la estación CIROS del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón de Campinas, en Brasil. Bien, para ellos han sido estudiadas, pues, muestras geológicas, ¿no? Muestras de arcillas. Y estas muestras, pues, provienen de los lugares como corresponde a Chicama, a Moche y a Virú, correspondiente a los valles, ¿no? Que están ubicados en la provincia de Trujillo, el departamento de La Libertad, ¿no? Son estas muestras que han sido estudiadas pues, en el proyecto de investigación.
Y en cuanto a los objetivos, pues los objetivos tendrían como para determinar cualitativa y cuantitativamente su composición mineralógica, ¿no? De estas muestras de arcilla, ¿no? Muestras geológicas, que bueno, provienen justamente de dichos valles, ¿no? Y de esta forma se trata, pues, bueno, se pretende sobre todo, ¿no? Contribuir con una investigación de fuentes de arcilla, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer una base de datos, ¿no? Y bueno, como objetivos específicos es poder determinar cualitativa y cuantitativamente las fases presentes en dichas muestras. En cuanto al marco teórico, como las muestras contienen fases de arcillas, ¿no? Por lo tanto, es que se ve la necesidad de mencionar lo que corresponde a la estructura cristalina, ¿no? Donde una estructura cristalina viene siendo una disposición ordenada y repetitiva, ¿no? De los átomos que están organizados pues en una red tridimensional, ¿no? Como en la figura 3. Y a su vez, viendo recordando que lo que corresponde a una celda unitaria, ¿no? Que va a estar definida en función de sus parámetros, ABC, y también a los ángulos interaxiales, que viene siendo alfa, beta y gamma, ¿no? Los observa en la figura número 4. Bien, entonces, hay que tener en cuenta que las estructuras de arcillas, ¿no? Están compuestas fundamentalmente, ¿no? Por unidades tetraédricas y unidades octaédricas. La unión de las unidades tetraédricas es lo que nos da justamente lo que corresponde a hojas tetraédricas. Y mientras que las uniones de las unidades octaédricas nos da lo que corresponde a las hojas octaédricas. Estas hojas tetraédricas están formadas por silicio en el centro y por sílice pues a los puntos, ¿no? Son apicales sobre todo. Pero el apilamiento justamente de las hojas tetraédricas y las hojas octaédricas en una combinación entre ellas, ¿no? Es lo que nos dan justamente la lámina, lo que viene siendo una característica de las estructuras de las arcillas. Muy importante, sobre todo, una de las características es que entre láminas tenemos lo que corresponde a la región interlaminar. Y en esta región interlaminar, pues tenemos cationes intercambiables más moléculas de átomos. Y esto es justamente lo que da ciertas propiedades a las arcillas, como la plasticidad, ¿no? El hinchamiento de repente que pueda tener. En la figura número 9 se está mostrando lo que corresponde pues a una figura de tipo TOT por ser hoja tetraédrica, octaédrica y tetraédrica. Bien. Para ello, ¿no? Se usa la radiación de la difracción de rayos X, por lo tanto vamos a hacer lo que corresponde a la producción de rayos X convencional, lo que se da justamente en un tubo de vacío, ¿no? En este tubo de vacío justamente el porcentaje es menos del 1%, ¿no? Que se toma en consideración en este caso para la formación pues, de los rayos X, ¿no? Tenemos en la figura número 14 justamente cómo se ve el espectrograma, ¿no? Y claramente podemos observar que existen dos picos, ¿no? El famoso pico característico del K alfa, ¿no? Y el K beta. Si bien es cierto, el K beta a través pues justamente con unos filtros podemos justamente, filtros de grafito, podemos eliminar ese pico, pero en el K alfa siempre vamos a tener dos picos característicos que corresponden al K alfa 1 y alca alfa 2 correspondiente pues en una producción de rayos X con tubo vacío, ¿no? Convencional. Sin embargo, en la producción de rayos X sincrotrón, ¿no? Es un acelerador de partículas, ¿no? De una alta energía, una gran pues, brillantez, ¿no? Esto nos va a dar un mejor perfil de difracción que vamos a verlo más adelante. Bien. Cómo se genera justamente esta luz sincrotrón, ¿no? Que se da justamente a través de un acelerador lineal, ¿no? Donde se empieza a acelerar pues, los electrones, los fotones. Y una vez pasó por el acelerador lineal, pues pasa por un acelerador circular, ¿no? Donde llega justamente a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? Y posteriormente pasa a un anillo de almacenamiento para después pasar a lo que corresponde a ciertas estaciones de investigación. Las estaciones de investigación son múltiples, corresponden justamente a qué tipo de investigación se va a realizar en cada estación. En mi caso se realiza lo que viene siendo justamente la difracción de rayos X a través de la luz sincrotrón. Y teniendo en consideración, ¿no? Por ejemplo, en las medidas que fueron realizadas en esta investigación fueron otra vez en el sincrotrón de Brasil, el Sirius, ¿no? Que corresponde a uno ya de cuarta generación, ¿no? Anteriormente había uno, me parece que era de segunda o tercera generación, lo digo así porque habían componentes
que eran de tercera generación, algunos elementos que eran de cuarta generación. De hecho, ahí hice una investigación anteriormente, ¿no? Cuando realicé la licenciatura. Y bueno, posteriormente ha sido esta oportunidad en este nuevo laboratorio, ¿no? El más grande, el Sirius, increíble, de hecho, ¿no? Donde bueno, continué con la investigación y hice la maestría, ¿no? Y la característica muy importante es que tienen y cuentan con un ondulador principal, ¿no? Y esta es la forma justamente de obtener la luz sincrotrón más colimada, ¿no? Que con unos dipolos magnéticos. De hecho, el anterior sincrotrón que estaba antes, ¿no? También mismo Campinas, tenía solo un ondulador nada más. Hoy en día no, cada estación experimental tiene el propio ondulador, ¿no? Que hace más colimada justamente esta luz, ¿no? Y bueno, tenemos mejores resultados, ¿no? En los que incorporamos en la investigación. Bien, para ello se utilizan ciertos portamuestras, ¿no? No son los portamuestras convencionales que se usan quizás en un equipo convencional, ya sea un Bruker o un Panalítica. En este caso, en ciclotrón, la cantidad de muestra que se utiliza pues es mínima, ¿no? Y eso es justamente gracias a que se usa capilares Kapton, ¿no? Bueno, estos capilares Kapton tienen diferentes medidas, ¿no? Van desde 0,3 milímetros hasta 1,57 milímetros, ¿no? Y cada uno de estas medidas de los capilares Kapton tiene su correspondiente pin, que viene siendo donde se coloca pues el capilar, ¿no? Con un cierto código QR, ¿no? Que se pone en la parte posterior. Bueno, cada pin tiene su propio código QR, ¿bien? Que va a ser una relación entre el pin y la muestra. Ahora, cada capilar, Kapton, que tiene diferentes medidas, se utiliza de acuerdo pues al tipo de material. Recuerdo que claramente en mi caso se estaba utilizando 1,57 al inicio, sin embargo se vio demasiada absorción, ¿no? Que se tenía justamente en una primera medida y por ello pues se decidió cambiar a una medida de 1,12 milímetros, ¿no? Entonces el tipo de uso de las medidas del capilar Kapton corresponde justamente a la muestra que tú tengas, ¿no? Que tanto puede absorber o no puede absorber justamente la radiación, ¿sí? Los rayos X, de hecho. Eh, bien, para ello, ¿no? Hay que tener en consideración lo que corresponde a la técnica de difracción de rayos X, en este caso de las muestras en polvo. Y entonces nosotros, bueno, sabemos, ¿no? Que para que se produzca una interferencia constructiva, teniendo en cuenta pues dos planos paralelos en sí, distanciados por una distancia definida, que viene siendo pues la distancia entre dichos planos, ¿no? Entonces, para que haya una interferencia constructiva, esa diferencia de trayectoria tiene que ser un número, pues, un número entero, ¿no? De longitud de onda, ya que si es fraccionario, pues empiezan a eliminarse y no tenemos una interferencia constructiva, ¿no? Y esto es justamente lo que nos da a la condición de la ley de Bragg, ¿no? A través justamente de la diferencia de caminos que recorre, pues, el haz de un plano hacia el otro plano, ¿no? Es muy importante. Bueno, el número de reflexión, en este caso n, nosotros trabajamos pues con uno, no con otros valores, ya que si no hablamos justamente de la parte de dinámica, nosotros estamos viendo solamente lo que corresponde a cinética. Bien. En cuanto a, continuando con la técnica, en este caso vamos a tener en cuenta lo que corresponde a la intensidad de los picos de difracción, en este caso para un perfil de difracción en polvo, ¿no? Lo que nos va a dar justamente lo que corresponde a un difractograma. Pero este difractograma va a tener múltiples picos que van a ser correspondientes a los picos de Bragg. Y bueno, va a tener diferentes intensidades, diferentes posiciones angulares y obviamente forma. Teniendo en consideración que los factores instrumentales dependen pues exclusivamente de la estructura cristalina, los factores de la muestra van a depender pues del tamaño, de la forma, de la orientación, de la distribución del grano como esté. Nosotros trabajamos de manera aleatoria, ¿no? Si no, vamos a tener lo que corresponde a una orientación preferencial y bueno, entre otros parámetros. Y también teniendo en cuenta los factores instrumentales, ¿no? Que están vinculados justamente con las características de la radiación, ¿no? Bueno, la instrumentación, su geometría, el enfoque, ¿no? Y claramente, pues el monocromador que se tiene, ¿no? Entonces existen ciertos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, para ello también se va a observar lo que corresponde a una intensidad integrada, ¿no? Porque uno simplemente ve picos nada más, realmente hay superposición de picos, ¿no?
pero esta intensidad integrada va a corresponder justamente que está muy relacionada claramente a los picos de Bragg, ¿no? Y bueno, esa intensidad comúnmente pues lo llaman pues intensidad, ¿no? Entonces intensidad integrada, ¿no? Y bueno, estamos viendo en una difracción en polvo y esa intensidad integrada pues está relacionado con los factores de estructura, bueno, de hecho el factor de estructura al cuadrado, ¿no? El factor de escala, el factor de multiplicidad y muchos factores, ¿no? Como se puede mostrar en la ecuación. Cada uno de los factores son muy importantes para poder dar la interpretación correspondiente, ¿no? A la intensidad integrada. Bien. En cuanto al análisis del perfil de difracción de rayos X, tenemos un análisis cualitativo, ¿no? En este caso, el análisis cualitativo se realizó aplicando pues, el método Hanaway, ¿no? Usando el uso de base pues, de los datos PDF, ¿no? Y ciertos métodos computacionales, teniendo en cuenta que las posiciones de los picos, ¿no? Es lo que nos da justamente las intensidades relativas en cuanto a la estructura cristalina. Esas son las intensidades, creo que sí, las intensidades, ¿no? Viene siendo justamente depende de la estructura cristalina, mientras que las posiciones de los picos va a corresponder justamente a la celda unitaria, ¿no? El tipo de simetría que tenga cada uno de ellos. Bien. Mientras que en un análisis cuantitativo se usó mediante el método de Ripple, ¿no? Para el análisis del perfil de difracción que se usó en este caso la función pseudo-Boy, ¿no? Que resulta de la combinación de una forma gaussiana más una forma lorentziana, ¿no? De manera pues ponderada. En la figura se ve la forma gaussiana, ¿no? Que tiene una caída pues más abrupta, mientras que la lorentziana pues es más suave, ¿sí? Pero se usó la pseudo-Boy porque es la que mejor se asemejaba, la que mejor se asimila justamente a la caída de los picos de un perfil de difracción. ¿M? Y bueno, para este análisis cuantitativo no solamente se toma en cuenta la forma de pico, sino se toma en cuenta el ancho de pico, la orientación preferencial, que en muchas ocasiones pues, ocurre, y correspondientemente al método del cálculo. ¿M? Teniendo en cuenta que en el método de Rydberg tenemos la intensidad calculada, donde cada punto de difracción se va a considerar de acuerdo a ciertas contribuciones de la muestra y del instrumento, ¿no? Se tiene en consideración justamente lo que corresponde el background, ¿no? El factor de escala, ¿no? Y este factor de escala corresponde al factor de la fracción de cada una de las fases que corresponde de manera respectiva, ¿no? Porque tenemos el pico y una superposición de pico. El factor de estructura, eso es lo más hermoso que puede haber, en mi opinión, ¿no? Bueno, tenemos el factor de multiplicidad, el factor de Lorentz polarización, dependiendo pues, de la geometría o la polarización que tenga, ¿no? Exactamente es eso. El factor de absorción. En este caso se trabajó bastante ese detalle porque se tuvo que cambiar bastantes portamuestras, diferentes capilares Kapton, ¿no? El factor de interacción preferencial lo mejor es evitar este tipo de orientación, ya que por lo general corresponde en dos cosas, ¿no? En la manipulación pues, de la persona al no saber correctamente pues, hacer el depósito de la muestra para realizar la medida, o simplemente por el ambiente, ¿no? El ambiente quizás existan pues, ciertos equipos que influyen en esa orientación preferencial. Y por último la función de pico, ¿no? La función de forma de pico. En cuanto a la descripción de este procedimiento experimental, ¿no? Se tuvieron ciertas muestras, ¿no? Que son muestras pues, geológicas de diferentes sitios, como corresponde al Valle de Moche, que fueron cinco, una del Valle de Chicama y otra del Valle de Virú, ¿no? Se fueron catalogadas con un código correspondiente, como se muestra en la tabla número 2 para poder hacer el estudio correspondiente. Para este procedimiento experimental, lo que se realiza corresponde a la preparación de la muestra a través justamente de un pulverizado de manera mecánica, de manera manual, ¿no? A través de morteros de ágata, pulverizando, pues, que sea polvo completamente, ¿no? Inicialmente se usa tamiz, ¿no? Lo íbamos tamizando, pero sin embargo, hoy en día es la calidad de pulverizado que se realiza en el laboratorio es mucho mejor que cualquier tamiz, 200, 300 mech, ¿no? Entonces, lo pulverizamos de tal manera de que no podamos sentir absolutamente ni un solo granito en la mano, en el tacto, ¿no? Y esto es de manera convencional, claro está.
Y posteriormente pues se hace lo que viene siendo el almacenamiento de cada una de las muestras, ¿no? A través de ciertos pues envases con su código correspondiente. Y al ser muestras pues de arcillas geológicas, entonces tenemos mucho en cuenta, mucha consideración con la humedad que podría haber en el ambiente. Es por ello que se usa pues justamente la sílica, ¿no? Para evitar justamente eso. Entonces, aparte que se envasa, se guarda en envases con sílica y aparte en una cabina deshumedecedora, ¿no? Que está en seco. Entonces, tenemos mucho cuidado con las muestras que estamos reservando, ya que posteriormente se realiza lo que corresponde a la medida. En este caso, para la medida de radiación convencional, tenemos las siguientes condiciones, como se usó la radiación bueno, la longitud del cobre, ¿no? De 1,54 Armstrong con un difractómetro Bruker, modelo de 8 focus, con un rango angular de 2,7 grados a 65 grados, ¿no? De hecho, nos hubiera gustado pues, generar menor ángulo inicial, quizás uno o dos, porque las arcillas se encuentran a menores ángulos, pero debido justamente al tipo de equipo, ¿no? No es posible ello, ¿no? No teníamos ángulo rasante, entonces de 2,7 tenemos una buena medida con dicho equipo, no fue la razón, y hasta 65 grados por razones en las cuales después de ello ya no veíamos fases de arcillas, ¿no? Muy complejas, no se ve, ¿no? Entonces no había necesidad de hacer mayor ángulo, ¿no? El paso es de 0,02 grados, ¿no? Y un tiempo por paso de 2 segundos. Entonces se tomó en consideración esto justamente para tener la mejor calidad de un perfil de difracción, ya que posteriormente iba a ser también comparada con los perfiles de difracción con radiación sincrotrón. Entonces se decidió tener pues la mejor medición, ¿no? Es ahí justamente lo que corresponde al paso y al tiempo por paso. Y tiene que considerar también que son fases de arcilla, ¿no? Eso tienen que estar muy bien definidas. Y bueno, a temperatura ambiente. Para ello, ¿no? Continuando con la radiación convencional, para ello justamente se hace el montaje de las arcillas de las muestras, ¿no? En los portamuestras, ¿no? Colocando pues su correspondiente código, ¿no? Y antes de hacer la medida correspondiente de cada una de las muestras, se hace primero la medida patrón. Esta medida patrón es muy importante porque nos va a dar justamente condiciones instrumentales del equipo, ¿no? Y la medida que se tomó en este caso en radiación convencional corresponde a la muestra patrón del corindón, ¿no? Que se muestra en la figura número 29. Bien, mientras que para realizar pues las medidas de difracción de rayos X, en este caso con radiación sincrotrón, se usó justamente la estación experimental Paneira, ¿no? El cual, bueno, viajé allá por segunda vez, ¿no? En este caso para realizar las medidas de manera personal, ¿no? Hacer el montaje, ¿no? Calibrarlo y hacer todas las condiciones correspondientes para dicha medida, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos los miembros del equipo que estuvimos ahí trabajando, ¿sí? Y esto ha sido gracias justamente a un proyecto, pues, presentado por la doctora Elvira, ¿no? La directora de la investigación, CIANUM, ¿no? Que bueno, ha sido aceptado dicho proyecto justamente en la Autora Nacional de los Sincrotrón en Sirio, Brasil, ¿no? Y gracias a eso es que pude realizar justamente esa pasantía y realizar esas medidas, ¿no? Bien, eso corresponde al proyecto y a la propuesta justamente que fue aceptada para esa ocasión, ¿no? Porque, bueno, para mí era la segunda vez. En cuanto al equipo que se usó, bueno, vemos claramente una mejor imagen, ¿no? Un mejor equipo que tiene bueno, tantas cosas para tantas propiedades, ¿no? Entonces tenemos lo que corresponde en el punto número uno, lo que corresponde el difractómetro, que viene siendo de 3 círculos de alta resistencia. Tenemos el detector de alta resolución y es justamente lo que se usó, ¿no? Nosotros usamos el detector de alta resolución justamente para la medida de cada una de las muestras. También se tiene justamente el detector, un detector rápido, ¿no? Porque tiene, bueno, bastantes detectores en la parte de abajo, pero como son arcillas, nosotros hemos considerado el detector de alta resolución. Bien, tiene una mejor resolución, de hecho.
Tenemos también lo que corresponde a la celda robótica. Esta celda robótica es el brazo, ¿no? El encargado de tomar cada una de las muestras y colocarlo en el equipo, ¿no? Porque una vez que se hace todo el montaje, esto se cierra y todo ya es computarizado a través, pues, de las cabinas correspondientes. También tenemos justamente en el punto número 5 también otra celda robótica, en este caso corresponde al CryoJet, que viene siendo un soplador de aire caliente, ¿no? Entonces quiere decir que si yo la muestra quiero darle a ciertas condiciones, ¿no? Condiciones de temperatura, ¿cómo lo caliento? Pues bien, la celda robótica es el encargado justamente de dar cierta temperatura, ¿no? Entonces tenemos para varias condiciones. Bueno, en la 6 tienes justamente el cargador de las muestras, se dice así porque en cada punto de ellos colocamos el sistema capilar PIN, ¿no? Donde están las muestras. Y lo interesante que me llama mucho la atención, tiene que para 320 capilares o para 320 muestras, ¿no? O sea, es abismal, ¿no? Tú lo dejas los 320 capilares y bueno, el sistema puede estar midiendo pues toda la noche, 24 horas, bueno, dependiendo de las condiciones de medidas que le pongas y eso va a corresponder al tiempo, ¿no? Pero es muy bueno bueno, qué digo. En la 7 tenemos justamente también que tenemos el CryoJet, pues para ciertas condiciones de medida también, ¿no? Algunos quieren pues a temperaturas elevadas, otros lo requieren a temperaturas inferiores, ¿no? Bueno, en nuestro caso lo usamos a temperatura ambiente, ¿no? No lo usamos, pero tuve la oportunidad pues de manejar cada uno de los equipos, que es muy bueno, ¿no? Bueno, tenemos el soplador de aire, que esto sirve para enfriar o para calentar capilares, de acuerdo a lo que se requiera. Y bueno, por último, el extractor, ¿no? Que corresponde al ambiente correspondiente. Entonces, todo esto de aquí es simplemente para medir una muestra de acuerdo a las condiciones que uno requiera, ¿no? Mientras que en un Bruker hemos visto que es puntual, ¿no? No hay más nada. Entonces, bien, algo interesante que hay que tener en cuenta justamente en el cargador de capilares, bueno, que se ve muy bien, ¿no? Cómo es el cargador de capilares, donde está el sistema pin capilar, ¿no? Es que en la parte inferior vamos a tener lo que corresponde a un lector de código QR. Ese lector de código QR, ¿no? Recuerdan que el pin en la parte de atrás tiene un código QR, pues bien, aquí está su lector, ¿no? Ese es el lector correspondiente. Bien, si bien es cierto, nosotros ya teníamos la muestra pulverizada, ¿no? Que se había realizado ya las medidas por radiación convencional. En este caso, esas mismas muestras, ese mismo pulverizado, para realizarlo en radiación sincrotrón, el pulverizado fue insuficiente, es lo cual nos llamó mucho la atención, ¿no? Pensamos de que ya estaba perfecto, ¿no? Sin embargo, ahí no tenemos tenemos la estación en donde tenemos pues diferentes morteros de ágata, ¿no? Con diferentes radios de curvatura. Y eso es muy importante, ¿no? Y la cantidad de muestras también que se utiliza. Es una cantidad de muestras muy, muy pequeña, muy ínfima, ¿no? Lo cual es muy importante en este caso para analizar muestras arqueológicas, ya que las muestras arqueológicas nosotros pues las destruimos, ¿no? Las pulverizamos y no se pretende pues destruir una muestra arqueológica a gran magnitud, ¿no? Y entonces este equipo es muy bueno porque utiliza una cantidad de muestra menor y esto hace también de que el pulverizado sea aún mejor, ¿no? Y bueno, para ello se utiliza algunos materiales, ¿no? En este caso vamos a anexar lo que viene siendo el capilar Kapton, el Durepoxy, ¿no? Que se va a colocar pues justamente como ese es un capilar Kapton para sellar uno de los agujeros, ¿no? De los espacios, y luego se hace pues el depósito correspondiente de la muestra, ¿no? El depósito, dato curioso, ¿no? Es simplemente dándole pequeños golpecitos, ¿no? Y solitamente va subiendo la muestra y se va completando. Es increíble, pues. Inicialmente, ¿no? Les comento. Digo, ¿y ahora cómo viene la muestra? Habrá tipo una jeringa y se inyecta la muestra, o lo voy vaciando con un embudo o algo así. Pero no, la técnica es muy curiosa, ¿no? Simplemente agarras y vas haciendo sobre la muestra y la muestra va subiendo y se va llenando dentro del capilar Kapton. Bien, una vez llenada ese capilar Kapton, ¿no? Se sella también el otro extremo con Durepoxy, ¿no? Y aquí tenemos pues justamente los capilares ya Kapton con cada una de las muestras. Y tenemos los códigos que habíamos colocado inicialmente de las muestras con justamente los pin correspondientes. Ahora, estos pin correspondientes, ¿no? Que se encuentran en la parte posterior, tienes un código QR, ¿no? Se toma la nota sobre una cartilla. Esto es para tener la relación del sistema pin capilar con el nombre de la muestra.
¿bien? Y se hace un registro, justamente, nosotros hacemos una cartilla, ¿no? Un registro, ¿no? De manera computacional de cada uno de ellos. ¿Por qué se hace este registro? Justamente porque aquí no solamente damos el nombre de la muestra, sino también la lectura del código QR y además de las condiciones de medida que se va a tomar en consideración. En este caso se usó una temperatura ambiente, el tipo de detector fue pues de alta resolución, ¿no? Un ángulo inicial de 2 grados, un ángulo final pues de 40 grados con un tiempo de 0,1 segundo, ¿no? Rápido, pero el tiempo por paso es de 0,001, ¿no? Esa es una gran diferencia, mientras que en el convencional fue de 0,02, aquí es de 0,001, ¿no? Entonces vamos a tener una mayor calidad. Esto corresponde a la ficha de la muestra AM1, ¿no? Con sus condiciones de medida. De igual manera se hace esta ficha para cada una de las muestras que uno desee, pues, que desee medir. Algo a tener en consideración por ahí es que se tiene un arco, esto corresponde, o esto se llama el arco, ¿no? Y en este arco es donde se deposita pues cada uno de los pins, ¿no? El sistema pin capilar. Se tiene una llave de ajuste, ¿no? Que se va a colocar justamente bueno, se le llama carrusel o, ¿no? En todo el sistema donde encontramos 240 capilares. Y la razón por la cual se coloca esta llave de ajuste es porque hay que recordar que el encargado de tomar el sistema pin capilar y colocarlo pues para la medida es la celda robótica, ¿no? Es el brazo robótico. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Posteriormente se hace lo que corresponde el registro y mapeo, en este caso de las muestras, a través de una cabina de monitoreo, ¿no? Es algo, bueno, no sé si novedoso para muchos de ustedes, pero para mí sí, ya que debido que en anteriores ciclotrón que iba no veía eso, solo veía el haz de luz en negro y tenía que calibrarlo, ¿no? De manera correcta, ¿no? Pero ahora aquí lo veo in situ, ¿no? Exactamente lo que está pasando, ¿no? Se logra, es algo muy bueno para mí, ¿no? Increíble, porque puedo ver exactamente en vivo cómo va trabajando mi muestra. Pero bien, antes de realizar la medida de las muestras para ser estudiadas, investigadas, entonces primero se realiza lo que corresponde a la muestra patrón. Entonces se realiza la medida de la muestra patrón, pero dato curioso es que se pone justamente una pequeña pantalla amarilla, ¿no? Como una hojita, algo así, que está ubicada justo detrás del capilar, ¿no? En el soporte central del círculo interno, pues detrás del difractómetro. Y esto al llegar es justamente la luz sincrotrón y pasar sobre la muestra es que nos dan justamente un área efectiva, ¿no? Esa área es en la que uno realiza pues las mediciones correspondientes y ve si está dentro del rango del capilar o no. Inicialmente, como les había mencionado, se usó un capilar de 1,57, entonces nosotros vimos que no había absorción, el difractograma no era de manera correcta, ¿no? Y se utilizó pues la muestra patrón correspondiente a 1,12, en este caso una muestra patrón de hexaboruro de lantano, ¿no? Con esas condiciones. Y bueno, ese es el difractograma que nos dio, ¿no? O sea, podemos ver la calidad de picos, ¿no? De una muestra patrón. Entonces, inicialmente esperamos, ¿no? Que los difractogramas de las muestras estudiadas pues tengamos algo muy similar, ¿no? Y bueno, pasando a los resultados de discusión, en este caso de las medidas tanto para la radiación convencional como para la radiación sincrotrón, ¿no? Empecemos con la radiación convencional, ¿no? Y esos vienen siendo justamente los difractogramas, ¿no? De los picos, bueno, perdón, los difractogramas de cada una de las muestras estudiadas, tanto de la AM1, AM2, AM3, ¿m? Con radiación convencional, ¿no? Entonces tenemos un poco de ver cómo es que nos da estos difractogramas, ¿no? También de las muestras de Virú y Chicamo, ¿no? Que son las dos últimas. Este es con convencional. Y bueno, se realizó la identificación, ¿no? De la composición mineralógica de estas muestras, ¿no? Usando pues los PDF, ¿no? Y bueno, presento a continuación lo que viene siendo la identificación de los picos correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la muestra M1 se llegó a identificar fases como el cuarzo, ¿no? La albita, la nortita, ¿m? También tenemos la hilita, muscovita o caulinita, por acá se hizo un zoom de estos a bajos ángulos, entonces podemos observar, ¿no? Justamente lo que les decía, ¿no? Mientras los ángulos son menores a 10, 20 grados que están aquí, justamente tenemos mayores picos de arcilla, ¿no?
Bien, tenemos también justamente la identificación de la muestra M2, ¿no? De la muestra AM3, ¿no? Entonces, bueno, tenemos justamente la ortoclasa. Esta ortoclasa tiene una definición, es más definida, de hecho, ¿sí? Ese es justamente el primer punto es que me llamó la atención, ¿no? Porque antes de hacer la medida con radiación sincrotrón, ¿no? Ya se estuvo, como teníamos ya la medida con radiación convencional, pues se estuvo haciendo pues justamente la identificación, ¿no? Y aquí yo presumía que era la ortocrasa, ¿no? Estaba empezando también con el refinamiento, como siempre vamos a ver, y realmente calzaba muy bien, pero la definición de este pico no me convencía. Bien, eso creo que tengan en cuenta. Otro punto interesante aquí, es que no habían picos sin poder identificar, ¿no? No podríamos decir que corresponde a un tipo de fase, porque no nos daba un pico principal, ¿no? Porque en el método de Hannawell tienen en consideración tres picos principales, ¿no? Los picos principales uno tiene que identificarlo y de acuerdo a ello se hace el refinamiento Ridley para confirmar esa identificación. Si tú no logras identificar el pico principal, entonces ni siquiera en una identificación de manera cualitativa podrías decir que corresponde a dicha fase. Entonces por ahí uno de los principales puntos es que no se lograba identificar este pico, ¿no? Para la muestra M4. Bien, tenemos la identificación también de la muestra M5, ¿no? De la muestra de Chicama y la muestra de Virú con radiación pues convencional. Y aquí en la tabla número 3 pues muestra lo que corresponde a los códigos PDF, ¿no? Identificados pues para cada una de las fases correspondiente a las muestras pues realizadas, ¿no? Entonces, algo claramente es que el cuarzo pues se encontró absolutamente en todas las fases, ¿no? De igual manera la nortita y una que otra fase en algunas muestras, ¿no? Que eso más adelante va a tener que ser pues, confirmada a través del refinamiento Ripple. En cuanto a las medidas por radiación sincrotrón, podemos ver claramente la mejor calidad, ¿no? La mejor resolución que se tiene justamente con este tipo de radiación, ¿m? De las muestras, de las mismas muestras que han sido estudiadas. De igual manera se realizó el mismo método, ¿no? En este caso para identificar el tipo de las fases que tienen justamente cada uno de ellos a través de los PDFs, ¿no? Eh, Se hace la identificación para cada uno, tanto de la muestra M1 para la muestra AM2, ¿no? Que hemos observado que son fases similares. Tenemos la rebequita que está muy bien definida, ¿no? Estamos hablando entre 2 y 6 grados, ¿no? Que es, pues bueno, ahí claramente vemos la gran resolución que tiene este tipo de equipos, ¿no? Bueno, también tenemos en las muestras, bueno, todas las muestras AM, de Moche, de Chicama y bueno, de Virú. Y aquí en la tabla número 4 pues los códigos correspondientes, ¿no? Los códigos PDF, ¿no? Que corresponden justamente a cada uno de ellos. Haciendo una comparación, ¿no? Sobre esta identificación que se realizó, se puede observar que la muestra AM1, ya con medida convencional y con medida de radiación sincrotrón, pues de manera convencional no se logró identificar fases como la andalucita, pero sí con radiación sincrotrón, y eso es claramente a la gran resolución que tiene, a la gran brillantez, ¿no? A la definición de los picos que se da justamente con este tipo pues, de radiación. De igual manera pasó pues con la medida M2, ¿no? Que se logró identificar fases como la caulinita, en la M3, fases como la andesina, fases que no habían sido identificadas con radiación convencional. Mientras que en la comparación de las muestras AM3, perdón, AM4 y AM5, también hay una diferencia en cuanto a las fases. En este caso, la ortoclasa se logró identificar en la M4 y en la M5 se logró identificar pues la hilita, ¿m? De manera con radiación sincrotrón. De manera convencional esto no era posible, no solamente porque no tenía una definición de los picos, sino porque en ocasiones estos picos no se visualizaban, ¿no? Porque como era una superposición de picos, pues no se podía observar claramente. Bueno, mientras que en las dos muestras de Chicama y Virú, en la división no hubo diferencia, ¿no? Pero sí claramente una buena resolución, ¿no? En cuanto a los difractogramas. Sí, no había picos que no hubiesen identificados. Haciendo una comparación, en este caso de la muestra M1, por ejemplo, ¿no?
En la parte superior tenemos con radiación convencional y en la parte inferior tenemos con radiación sincrotrón. Entonces se puede ver claramente pues la gran resolución que se tiene, ¿no? Y justamente uno de los picos que no se había identificado era justamente el pico correspondiente que estaba por aquí, que correspondía justamente a la andesina. Ahora, ¿por qué no se había identificado? Se había mencionado que en el método Hanover, ¿sí? La andalucita, su pico principal de la andalucita se encontraba justamente muy cercana al pico principal de la hilita y la moscovita. Entonces, como no se tiene una buena resolución, una buena definición de estos picos, el pico principal de la andalucita, ¿no? Era pues como una convolución, había una superposición de picos. Entonces, el no visualizar el pico principal del andalucita, entonces no había manera de uno asumir o decir que este pico correspondía pues a la andalucita. Sin embargo, en radiación sincrotrón sí se puede visualizar claramente ese pico principal de la andalucita. Por lo tanto, se logró pues identificar el pico correspondiente que estaba sin identificar, ¿no? Entonces, eso es lo bueno y lo interesante, en este caso de la radiación sincrotrón, ¿no? La gran definición que se tiene justamente, y más con muestras como son las arcillas, ¿no? Que se encuentran pues a ángulos bajos. Bien. Otra comparación que se realiza es con la muestra M3, ¿no? Aparte de la andesina, ¿no? Que se encuentra aquí. AD, no claramente ese pico de la andesina no se visualizaba en una muestra convencional, como en la figura de arriba, ya que probablemente, y claramente es seguro, ¿no? La albita y la nortita, pues había una convolución ahí, ¿no? Una superposición de picos que hacía justamente que la definición del pico de la andesina no sea, pues, mostradas, ¿no? Aquí claramente se ve la separación de cada uno de ellos. Y quiero aprovechar para ver justamente la ortoclasa, cómo está bien definida con cada uno de ellos, ¿no? Sobre todo contra los ángulos momentáneos, ¿no? Cómo la ortoclasa está muy bien definida y aquí prácticamente no está correctamente definida, pero como teníamos el pico principal, entonces nosotros pues lo identificamos de manera correcta, ¿no? Pero mientras aumentaban los ángulos, la definición de esos picos no se asemeja absolutamente en nada, ¿no? Una con radiación convencional y uno con radiación sincrotrón, que es mucho mejor, claramente. Bien, en cuanto para el refinamiento estructural, usamos el método Rydberg, utilizando pues el programa de combinación del TOPAZ, ¿no? Que nos sirve justamente para confirmar en este caso la identificación de cada una de las fases, ¿no? Que ya hemos identificado de manera cualitativa usando el método Hannawell. Bien, bueno, presento justamente aquí el refinamiento Rydberg correspondiente para las muestras AM1, AM2, ¿no? AM3, AM4, en este caso de los difractogramas con radiación sincrotrón. ¿Por qué se realizó el refinamiento con radiación sincrotrón y no con radiación convencional? Porque teníamos un mejor perfil de difracción con radiación sincrotrón, teníamos fases muy bien identificadas, picos muy bien definidos, entonces se trabajó justamente con ese tipo de medidas, ¿no? Y al cual se hizo pues el refinamiento correspondiente. En la tabla número 8 se demuestra justamente el porcentaje en peso, ¿no? Que corresponde a cada una de las fases de las muestras investigadas. Y se puede observar claramente la cantidad de cuarzo que se tiene, ¿no? En cada una de las muestras. De hecho, en todas las muestras se tiene cuarzo, ¿no? Y hemos observado que justamente la muestra de Chicama tiene más del 90% de cuarzo. Mientras que en la muestra M3 se tiene pues la menor cantidad de cuarzo con 41% aproximadamente. La otra fase correspondiente es la albita, ¿no? Que se tiene en cuatro de las tres muestras de las AM, ¿no? Y bueno, también tenemos algunas fases como la Rebequita, que solamente fue identificada en la M3, nada más como la única fase, la Andesina como en la M3 y la AB, ¿no? Que es la de Virú. Y bueno, esto de aquí también se hace una comparación con resultados anteriormente también estudiados, ¿no? En este caso se habían identificado también muestras geológicas, en muestras como el río de Moche y el río de Virú, ¿no? Y bueno, la tabla número 10 justamente corresponde a un trabajo anterior, ¿no?
donde se utiliza justamente esta tabla para poder hacer la comparación con lo que se logró identificar en este caso en el presente trabajo, ¿no? Para poder justamente comparar las fases que más se asimilan, ¿no? Ya que debido a este trabajo lo que se requiere es buscar la materia prima, ¿no? Con la que fueron elaboradas pues las cerámicas, ¿sí? Entonces, cuando uno se realiza estas comparaciones, ¿no? Entre los valles de Moche y Virú, ¿qué se observó? Pues una gran similitud entre las fases. ¿Por qué se hace esto justamente? Eh, Porque se tienen muestras geológicas, ¿no? Que son arqueológicas y muestras de cerámicas. En ocasiones los arqueólogos encuentran pues estas cerámicas, ¿no? Destruidas, ¿no? Y lo que desean algunos es repararlas, ¿no? Si están completas las piezas, las quieren reparar, o si les falta alguna pieza, pues la quieren completar, ¿no? Pero la idea no es usar cualquier material, cualquier elemento, ¿no? Es buscar la materia prima con la que inicialmente fueron, pues, utilizadas, ¿no? Ya sea para un trabajo de restauración o no. Y es justamente lo que se realiza en el trabajo, ¿no? Investigar justamente la composición mineralógica, ¿no? De canteras muy cercanas a los sitios arqueológicos, ¿no? Y una vez que se tiene justamente lo que viene siendo la información mineralógica que tiene cada una de la mineralogía, ¿no? De estas canteras, se hace la comparación también justamente con las cerámicas, ¿no? Las cerámicas también han sido investigadas, ¿no? En su composición mineralógica y aquellas que se asimilan en mayor cantidad en fases, ¿no? Es que se puede pues asumir que ha sido pues usado como materia prima, ¿no? Tiene cierta cerámica y quizás en alguna de las canteras X ha sido utilizada pues como material prima para la elaboración. Entonces ahí es donde los arqueólogos, que es un trabajo en colaboración, ¿no? Con Gabriel Prieto, es donde esos trabajos justamente empiezan a tener mayor importancia, ¿no? Entonces, hoy en día ya si el arqueólogo desea realizar un trabajo de restauración, no va a usar cualquier arcilla, sino va a usar el material de la materia prima con la que fue elaborada dicha cerámica, ¿no? Sobre todo para cerámicas prehispánicas. Bien, en conclusiones tenemos que la técnica por difracción de rayos X sincrotrón, ¿no? Utilizando claramente el método Rydberg que nos da la confirmación de la identificación, ¿no? De los materiales que han sido utilizados, ¿no? En este proceso. Claramente se identificó mayor cantidad de cuarzo, ¿no? Esto supera, bueno, llegó hasta los 90% y hasta los 40% en una de las fases, como se había detectado. Y también fases de arcilla, ¿no? Bueno, conocidas como la nortita, albita, andesina, hilita, caulinita, entre otros. Y se hizo la comparación con estudios anteriores, ¿no? Para ver la similitud mineralógica de las arcillas, en este caso con los valles de Moche y los valles de Virú, lo cual justamente, bueno, estos recursos geológicos nos dio pues, lo que corresponde a la elaboración de la cerámica prehispánica, porque las fases corresponden, ¿no? Claramente en su gran mayoría. Y esto es lo que viene a reforzar, ¿no? Claramente, ¿no? Lo que viene siendo el abastecimiento local de la materia prima, que quiere decir es que la elaboración de estas cerámicas se hacía gracias a las canteras cercanas, ¿no? De los sitios arqueológicos. Bien. Y bueno, eso también nos da justamente a seguir trabajando, ¿no? En una base de datos mineralógica, ya sea en la costa del norte peruana o quizás en otros sitios arqueológicos, ¿no? Para conocer un poco más, ¿no? Justamente de dónde es que extraían la materia prima, pues, las personas de aquel tiempo, ¿no? Y más es un patrimonio arqueológico, ¿no? La conservación del patrimonio arqueológico. Además, se logró comprobar que la radiación sincrotrón, ¿no? Ofrece claramente una mayor resolución, ¿no? Y se vio en la definición de los difractogramas, la definición de los picos, ¿no? Y esto permite justamente identificar fases, ¿no? A menores ángulos, también fueron a mayores ángulos, como la ortoclasa, ¿no? Con una gran definición, ¿no? Ya que las arcillas no es muy fácil de identificar, pero con una radiación síncrotron es una herramienta pues muy esencial y claramente nos ayudó, ¿no? A hacer la identificación, ¿no? Y más para un análisis de materiales arqueológicos. Y asimismo no hay que despreciar lo que corresponde al método de Rydberg. Recuerda que el método Rydberg es lo que nos dio la confirmación y la determinación de manera cuantitativa, ¿no? La cantidad pues del porcentaje en peso que nos dio de cada una de las fases de las muestras pues estudiadas, ¿no? Y esto es lo que va a resultar pues más eficiente, sobre todo con los perfiles de difracción de alta resolución,
¿no? Porque de nada sirve usar pues un método increíble como es el método de Rydberg si el perfil de difracción no está muy bien definido, ¿no? O si no identificas correctamente las fases que tiene, ¿no? En cada una de las muestras, ¿no? Entonces, está enlazado, ¿no? Un buen difractograma a través de radiación sincrotrón, pues nos permite hacer, pues, una verdadera confirmación y también una identificación, ¿no? De manera cualitativa, ¿no? Sobre las fases que corresponden a ellos. Bueno, presento unas referencias en las cuales se tomó en consideración para hacer todo este trabajo de investigación. Se hizo pues una publicación, ¿no? O sea, hace poco y también bueno, en un evento se participó durante el desarrollo, ¿no? De esta investigación, ¿no? Mientras iba desarrollando de manera convencional, íbamos presentando resultados, íbamos divulgando un poquito este trabajo que se está realizando, ¿no? En cuanto a los agradecimientos, solamente a la doctora Elvira, que siempre me ha estado ahí acompañando, asesorando, como siempre digo, o sea, me está asesorando, ya no es mi asesora, pero yo digo siempre, ahí no, me está asesorando porque día a día se aprenden nuevas cosas, ¿no? Y de hecho es un trabajo que vengo trabajando desde la licenciatura, ¿no? Y luego continué con la maestría. Y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno y eso resalta bastante la investigación y la sustentación cuando se hizo en aquel momento, ¿no? También el agradecimiento correspondiente, claro está, al Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, ¿no? Al doctor Gabriel Prieto, ¿no? Que también pertenece parte como miembro adjunto, ¿no? Externo, bueno, la Universidad de Florida, que también estamos trabajando en colaboración para sobre todo la adquisición de las muestras arqueológicas, ¿no? Ya que no es fácil tener muestras arqueológicas, ya con todo esto del Ministerio de Cultura, ¿no? No es sencillo tenerlo, ¿no? También al grupo de investigación CIANUM, donde yo logro pues, realizar las investigaciones correspondientes, que es la laboratorio de cristalografía, ¿no? De la Universidad Mayor de San Marcos, y también a la red LAFMAT, ¿no? Muchas gracias, reitero otra vez el agradecimiento, la invitación, ¿no? Para hacer un poco de divulgación sobre el trabajo que se viene pues, realizando hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fran, por la presentación. Seguimos con la ronda de preguntas. Entonces vamos a empezar con los panelistas. Eh, vamos a empezar con el doctor Alexander Hernández del Centro Atómico de Bariloche. Alexander, ¿podrías eh, hacer tu pregunta, por favor? Eh, gracias Fran por tu presentación. La verdad que un trabajo impresionante de mucha meticulosidad, este, que lo pudiste expresar muy bien. Tengo algunas preguntas, no soy experto obviamente en el tema, son preguntas bastante generales. Por ejemplo, cuando uno tiene un yacimiento de arcilla, eh, básicamente entiendo que a través de la composición y la cantidad, puedes decir esto viene de tal yacimiento, pero en el mismo yacimiento puede haber inhomogeneidades, por ejemplo, en el mismo yacimiento de arcilla, perdón, puede haber inhomogeneidades como que pueden cambiar, por ejemplo, la composición o pueden cambiar las cantidades, ¿eso lo tienen en cuenta? Esa es la primera. Sí, bien. Es correcto, sí, sí. Para eso se realiza a diferentes profundidades, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando muy cercanas a las orillas del mar y lo que se encuentra son sales, como la alita, ¿no? Ya se ha encontrado. Cuando uno toma, pues, cercanos a los yacimientos, las primeras muestras, ¿no? Se encuentra bastante alita, ¿no? Por las sales correspondientes. Cuando hace una pequeña excavación de alrededor de 80 centímetros nada más, la proporción de la alita empieza a disminuir y mientras mayor sea la profundidad, esta fase ya casi no desaparece, casi empieza a desaparecer, ¿no? Y sí, sí es cierto, y este trabajo también se ha realizado anteriormente, ¿no? A diferentes profundidades, en este caso en las canteras, ¿no? Y de igual manera, este dato curioso, ¿no? Es que en este caso murales, porque también se ha trabajado con murales, ¿no? Los murales de los sitios arqueológicos, ¿no? Cuando en una ocasión nos llegó pues un pedazo del mural, ¿no? Que se quiso analizar lo que vienen siendo los pigmentos y todo ello. En la parte superficial también se encontró alita, ¿no? Y depende justamente de las condiciones ambientales en donde se encuentra, ¿no?
Y sí, sí se tiene en consideración y es la razón por la cual pues se realiza un estudio a diferentes profundidades, por decirlo, ¿no? A diferentes alturas en este caso. Y la siguiente pregunta está un poco también relacionada, porque puede haber incluso cambios en los yacimientos a lo largo del tiempo, me imagino. Por ejemplo, no sé, hubo una erupción volcánica o hubo alguna cuestión que incluso, o sea, esos yacimientos no son estáticos, Mm, pero incluso te pueden dar medidas de la fecha, ¿no? Porque el yacimiento puede haber cambiado también debido a erupciones volcánicas o me imagino las erupciones, pero puede haber pasado muchas cosas dentro del yacimiento. O sea, la investigación del mismo yacimiento parece ser bastante interesante, creo, ¿no? mm. Sí, sí te entiendo con las cuestiones volcánicas y todo eso. Bueno, en ese punto donde se hizo el estudio no hay volcanes cercanos, pero más está enlazado, que me parece tu pregunta, en la parte de petrología, ¿cierto? Y sí, sí se tomó en consideración, al menos yo, porque sabemos que la física es muy amplia, no termina ahí nada más con solamente realizando investigaciones de la parte de física, ¿sí? Sino también justamente a través de ciertas propiedades, ¿no? Ciertos, en este caso, estudios, ¿no? En este caso, justo lo que mencionas, ¿no? Bueno, yo tomé en consideración, sí, por eso es que llevé un curso justamente de mineralogía, y, y ahí me nació la gran duda que tú acabas de tener, ¿no? Y justamente es que me llevó a llevarme justamente lo que viene siendo petrologías de rocas ígneas, lo que corresponde justamente a que al pasar del tiempo, justamente una fase pasa a otra fase, eso es correcto, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con las condiciones, ¿no? Que se tiene justamente en el ambiente y también el tiempo. Esto se puede visualizar a través justamente de nicoles, ya sea nicoles paralelos o nicoles, eh, no recuerdo muy bien el otro nombre, no que tampoco soy un experto, ¿no? Y se puede observar justamente cómo una fase, ¿no? Empieza, pues, se puede decir, mm, a superponerse, ¿no? A convertirse en otra fase, ¿sí? En este caso, como se realizó un trabajo, pues, en este caso de perfil de difracción, ¿no? Donde se ve lo que se corresponde a las fases, ¿no? Yo tomé mucha consideración en este aspecto, ¿no? En cuanto al tiempo, no se hizo justamente un estudio del tiempo. Me parece que la Universidad de Arequipa de San Agustín hace ese tipo de trabajos. En este caso solamente hice un estudio de las fases correspondientes. Y sí, también se tiene en consideración lo que viene siendo en este caso las plagioclastas, ¿no? Que se vea una conversión entre la albita y la nortita de acuerdo a la cantidad, ¿no? De calcio o de potasio que se tiene, ¿no? Y esto justamente lo hice más allá por la erosión que también puede haber justamente en el tiempo, sino también justamente para una correcta identificación de las fases. ¿Por qué? Porque justamente a veces fases como la albita y la nortita se parecen bastante, de hecho comparten lo que viene siendo bueno, comparten las posiciones de los picos, ¿no? Pongo aquí a nortita y albita. En ocasiones he revisado trabajos donde solo consideran albita y no nortita, o sea, solamente anortita y solo albita, ¿no? Pero eso en mi opinión, se debió justamente quizás a una falta de información, ¿no? Como viene siendo pues la petrología de rococinias o quizás la mineralogía. Porque también hay que tener en consideración que hay fases que están relacionadas uno con otro. O sea, tú no puedes decir que solo hay albita y no nortita, como decir solo hay nortita y solo hay albita, ¿no? Y eso se puede notar, se puede ver gracias justamente eh, a la composición, ¿no? La composición química que uno encuentra, ¿no? De hecho, hoy en día ya se trabaja no solamente con esta técnica, sino también se trabaja con técnicas de fluorescencia, ¿no? Para saber pues la composición química y tener una comparación coherente, ¿no? Entre su composición química y las fases que se están identificando. Buenísimo, muy claro. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Bueno, muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias, Alexander, por la pregunta. Seguimos con los panelistas. Eh, Good morning, Dr. Stuart Holmes. Do you have any question that you can ask to the panelists,
please. Frank. Muchas gracias, Frank. I think Alexander may have asked the question. Did you have unidentified phases in any of the samples that you couldn't identify? Ternay, si me ayudas. Sorry. A ver, yo lo hago. Preguntó si algunas fases tú podías identificar. Mm, solo Más o viendo. menos. Si es que hay algunas fases que no has podido identificar, dice. Ah, sí, hay una fase que... Ah, ya, ok. Bueno, una fase dicha propiamente, ¿no? Un pico, ¿sí? Por ejemplo, en el Okay. M1, aquí claramente se dio un zoom sí, enorme, ¿no? Que es un pico que no he logrado identificar correctamente, ¿no? Pero sí hubo una propuesta, ¿no? Que correspondía a una de las fases, pero, ¿no? No se dio la confirmación de manera correcta, ¿no? Debido a que nos faltaba, en mi opinión personal, la técnica de fluorescencia, por eso es que mencionaba hoy en día ya trabajamos con fluorescencia para poder esto reforzar de alguna manera, ¿no? La identificación, ¿no? En ocasiones, algunos picos, como son arcillas, los tenemos a muy bajos ángulos, entonces a veces se requiere pues tener ángulos inferiores, pero a veces el equipo no nos da. En el momento que se hizo justamente estas medidas, fueron una de las primeras medidas que se realizó cuando se abrió el Sirius, ¿no? Que ha sido el año pasado, a inicios del año pasado se hizo justamente estas medidas, ¿no? Que recién se está aperturando este gran laboratorio, ¿no? Y con el tiempo, tengo entendido de que ha mejorado, ¿no? La brillantez, todo esto, porque es parte de un proceso, ¿no? Y yo espero, poder identificar correctamente usando, pues, técnicas complementarias. Bueno, como sabemos, un trabajo de investigación siempre da para seguir investigando la cantidad de veces que sea necesaria, ¿no? Uno sobre otro, y si hay correcciones, bueno, Hawking en su tesis de doctorado y su posterior doctorado corrigió uno sobre otro, ¿no? El mismo. Entonces sí, siempre ahí va a haber correcciones y va a haber mejoras, ¿no? Thank you, Frank. I think I understood some of that. So thank you. Very interesting material. Thank you. Muchas gracias. No. Thank you, Henry. Thank you, Dr. Stanford, for the question. Ok, sigamos con los panelistas. Con Dr. Isaías G. de Oliveira, de la Universidad Rural de Río de Janeiro, Brasil. Olá, enhorabuena para você, Frank, por seu trabalho, sua apresentação e desejo muito boa sorte em tu doutorado. Gracias. Obrigado. Gracias por los saludos. Seguimos con el doctor Carlos Rudas de la Universidad de El Salvador. ¿Tiene una pregunta, profesor? Sí, muchas gracias y muy buenos días a todos. Frank, tengo que felicitarte por la charla interesante y muy clara y muy detallada que has hecho esta mañana y pensando, yo sé que de Centroamérica se conectan muchos estudiantes de posgrado y estudiantes avanzados de pregrado. Habrá sido muy interesante poder ver la comparación entre hacer medidas de difracción de rayos X en equipos convencionales, como el que mostraste, y también con radiación sincrotrón. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, también te extiendo la felicitación a la doctora Ceballos, si no recuerdo mal, que era es la asesora de este trabajo, y naturalmente a todo el team que ha colaborado en los resultados que has presentado. Mi primer pregunta, y puede ser que aquí me haya levantado a agarrar un café en el momento y no la escuché, pero para mucha gente podría ser bien interesante si nos contases, o que me recordases que ya lo contaste, la preparación de la muestra. Cuando preparabas la muestra para el equipo convencional, como tú le llamabas, o para cuando ya estabas en el Beamline en Brasil, eh, ¿había alguna diferencia o la misma preparación hiciste o te la llevaste de tu lugar de trabajo hasta Brasil, o
¿Cómo fue la situación? Y Eh, si es importante hacer algo diferente. Ujú. Bien, doctor Carlos, bien. Sí, bueno, primero voy a hablar un poquito sobre lo que se hizo y un poco con la experiencia que se hizo en el anterior sincrotrón también de Brasil, porque también estuve ahí en la licenciatura. Bueno, en este caso, se volvió a pulverizar. La muestra pulverizada en este caso que se realizó en Perú, ¿no? Para una radiación convencional, esa misma muestra se volvió a pulverizar, ¿no? Para a realizar radiación sincrotrón. ¿Por qué se volvió a pulverizar? Claramente por la gran brillantez que tiene este equipo. A pesar que quizás uno se puede negar, no, pero ya lo pulvericé, ya lo hice radiación convencional y si salió en el pico, ¿no? Pero dato curioso es que había en la estación, ¿no? Correspondiente para el montaje, ¿no? En este caso de la preparación de la muestra, había morteros de ágata, si se puede observar en la imagen, o sea, es bien pequeño, ¿no? Casi una moneda, ¿no? Y esos rayos de curvatura, ¿no? Y la cantidad de muestra que se utiliza, porque es una cantidad de muestra muy ínfima, muy pequeña, ¿no? Entonces, pulverizar una cantidad de muestra este, en comparación con convencional, ¿no? Es que cuando uno se hace la pulverización, había una superposición de muestra, llamémoslo así, ¿no? O sea, al final uno terminaba pulverizando portamuestra, muestra, muestra, muestra y luego el mortero, ¿no? Porque había mucha muestra, entonces no se hacía una pulverización correcta. Pero en este caso, al ser la cantidad de muestra muy, muy, muy pequeña, entonces la pulverización era de manera directa, ¿no? Era muestra, mortero, ¿no? Y se podía sentir pues los granitos claramente y el radio de curvatura, eso ayudaba bastante, ¿no? En la pulverización. Entonces prácticamente se pulverizó de nuevo y se hizo una pulverización pues correcta porque se vieron los perfiles de difracción muy bien definidos, ¿no? Y, y en un comentario fuera de lo que se hizo en este presente de investigación, sino en una investigación anterior, que bueno, por cuestiones de tiempo no lo pude aplicar, me dio muchas ganas, porque se puede hacer justamente en la imagen central, ¿no? Etanol, acetona y isopropanol, ¿no? Es que en uno de los trabajos se echó etanol, se echó etanol a la muestra. ¿Y por qué se hizo esto? Se hizo esto simplemente para que las partículas que existían, que no estaban pulverizadas correctamente, se iban al fondo y se podían pulverizar. O sea, se hacía una separación de las muestras, ¿no? O sea, las muestras que están muy bien pulverizadas, pues se diluía, ¿no? En el etanol y las pequeñas partículas más pesadas, pues se quedaban en el fondo del portamuestra y se podía pulverizar otra vez. Ahora, ¿qué tanto pulverizabas y qué tiempo pulverizabas? El tiempo necesario hasta que este etanol completamente se evaporaba. Y eso ocurría, se evaporaba y tenías la muestra ya seca, 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 seca. Y tenías una pulverización de manera personal en mi comentario muy, muy, muy definida, ¿no? Y quise intentar ese tipo de procedimiento cuando lo hice pues hace unos años también en la licenciatura, cuando había realizado un trabajo similar. Pero por cuestiones de tiempo, hablamos que es un laboratorio grande y tenemos definidos los tiempos, ¿no? Hasta el tiempo de tiempo entre un usuario, entonces no me dio el tiempo, pero queda seguro para un próximo trabajo hacer una técnica como esa. Exacto, para complementar tu, y aquí para hacer comercial de que hay que ir a medir a Brasil, y entonces, ¿cuánto tiempo te tardaste? O sea, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar desde que pensaron, vamos a hacer las medidas y solicitar el tiempo en el sincrotrón? ¿Tienes en mente eso o la doctora Ceballos se encargó de eso? Bueno, la doctora es la que se encargó justamente de las propuestas, ¿no? De un momento que se supo que, bueno, porque estuvimos un tiempo sin medidas, ya que cuando se hizo el traslado de los equipos del sincrotrón anterior al Sirius estuvo paralizado el laboratorio, ¿no? Y Sí, desde que se empezó, pues, los ensablados, bueno, la doctora Elvira siempre estuvo al pendiente de las propuestas y cuando se lanzó para las convocatorias, ella de manera inmediata, ¿no? Lanzó la propuesta, preguntó, pues, a los que integramos el laboratorio, la organización, si alguno desea participar en los proyectos y ahí, bueno, todos quisimos, de hecho, ¿no? Pero las propuestas solamente es unos cuantos nada más, así que por ahí, por ahí fuimos, ¿no? Y, y bueno, sí, la doctora se encargó de hacer esa gestión de las propuestas. ¿y recuerdas cuánto tiempo, un par de meses o semanas tuviste que esperar?
Existe una fecha en la página del CNPEN donde se lanzan las propuestas, ¿no? Hay una fecha justamente y hay que lanzarlas justamente en las fechas correspondientes que piden para colocar las propuestas y, bueno, esperar los resultados y las fechas donde nos dan ellos el tiempo correspondiente para hacer las medidas, ¿no? Y quiero anexar un comentario, ¿no? Que estas medidas son de 24 horas, tú vas y ya no duermes, ¿no? Porque el laboratorio no Sí. para. Nosotros fuimos ahí, bueno, como era mi segunda experiencia, ya normal, no tuve inconveniente, pero sí algunos chicos que eran nuevos y tenía que más o menos guiarlo, decirle, no, acá no se duerme por si acaso, aquí comes y sigues, ¿no? Porque tú tienes que estar ahí, y bueno, el ambiente es increíble, ¿no? Porque no eres el único, son muchos investigadores que vienen de diferentes países, y lo ves, si se te pasa la hora, y te das cuenta, y ya son las 8 o 9 de la noche, y te quedaste sin cena, porque el comedor vale solamente una hora, y después de esa hora ya no hay comida, y normal, ¿no? Tú sigues ahí, y es un trabajo, pues, de 24 horas así, sin descansar, pero muy bueno, increíble, ¿no? Nada que quejarse, ¿no? Nomás uno quiere quedarse más tiempo. Ok, y mi segunda pregunta era sobre, gracias por la respuesta, esto ha sido bien claro para muchos estudiantes, que yo sé que en Centroamérica algunos quieren estar haciendo la solicitud para tener tiempo de experimento ahí en Sirius, pero era importante que también contaras tu experiencia para ellos. La segunda pregunta va en el sentido del análisis comparativo que estabas haciendo. En el análisis, y este es meramente técnica, ¿verdad? En el análisis comparativo creo que era con la muestra AM1, creo que le llamabas a la muestra. En el análisis comparativo se veía cuando, exacto. Eh, bueno, no sé si la 64, la anterior creo que era, ¿no? Era figura 64. Exacto, exacto, ahí, en esa, por ejemplo. Eh, cuando tú mostrabas la diferencia, por ejemplo, de la resolución con la radiación sincrotrón y veías, por ejemplo, claramente, al menos lo resolvías, veías ese pico que está al lado izquierdo, ¿verdad? No, Andalucita. Exactamente. Entonces, y arriba, en el equipo convencional, prácticamente lo estás viendo también, pero lo estás viendo como un hombro, digámoslo así, dentro de las alas hablando espectroscópicamente, dentro de las alas de tu curva, que tú estabas usando una curva de Voigt Ujú. como mencionaste al inicio, ¿verdad? Sí. Entonces, un perfil de Voigt. Entonces, cuando tienes eso, puedes perfectamente, y tú creo que lo mencionaste así, pero no entraste en detalles, hacer una deconvolución. Puede ser a posteriori, no sé si el mismo software comercial, me imagino que usan un software comercial, no sé, a la hora de ver estas imágenes, puedes perfectamente intentar hacer una conversión para hacer, porque prácticamente está el indicio de que está el hombro ahí, ¿verdad? Entonces, y tú sabes dónde está, por la literatura, y pues, lo sabes por bases de datos, etcétera. ¿Y hay alguna cosa en el software o se han inventado ustedes o tienen comercialmente software que les permita hacer ese análisis rápido, por ejemplo, sin necesidad de irte a Sirius a hacerlo en ese momento? Ujú. Bien, bien. Primero, ¿no? La convolución, ¿no? Convolución de muchos picos, ¿no? La deconvolución es aislarlo, Sí, sí, podríamos decirlo. Bien. exactamente. Ahora, asumiendo, ¿no? Solo asumiendo para entender un poquito por qué no se hace esto, ¿no? Es que nos quedaríamos solamente con los picos, o en este caso el pico, que no se logra identificar, ¿no? Solamente con él. Ahora, de ser correcto, no esta de convolución, de quedarme solamente con este pico, cuando yo intento hacer la identificación correspondiente, hay que tener en cuenta que hay fases, ¿no? Que comparten los mismos picos. Por ejemplo, tenemos aquí la hilita y la muscovita que comparten el mismo pico, ¿no? Ahora, a través de la experiencia y a través justamente de otras fases que se encuentran muy cercanas al cuarzo, en el lado derecho del pico principal, al lado derecho del pico principal, se entiende justamente la identificación correcta si corresponde a la hilita o si corresponde a la muscovita, y eso se anexa justamente a la ubicación geográfica, ¿no? Y el tiempo que corresponde, ¿no? Porque puede haber casos que solamente hay hilita o solamente que hay el caso que hay muscovita. Uno es un mineral y otro es justamente una arcilla, ¿no? Mica. Bien.
Ahora, si yo hago esa deconvolución, no voy a identificar de manera correcta en este caso la fase que corresponde a la andalucita. ¿Por qué? Porque él no es el pico principal de la andalucita. No es el pico principal. Su pico principal se encuentra justamente muy cercana a la hilita y a la muscovita que se ve en sincrotrón. Ahora, si yo hago una deconvolución quizás con estos dos picos, el pico principal y el segundo pico principal, es posiblemente que lo encuentre, sí, pero no habría necesidad de hacer una deconvolución porque cuando usas el método Hannawald tiene en consideración de los tres picos principales, ¿no? Entonces yo tengo el primer pico principal. Necesito yo el pico principal de la fase. Si yo no tengo el pico principal de la fase, yo no podría decir que es una fase u otra. Es como el cuarzo, ¿no? Este es el pico característico y principal del cuarzo. Si no tuviera este pico, ¿no? Solo tuviera los que están aquí, yo no podría decir que corresponde al cuarzo, ¿no? Porque en el cuarzo, ¿no? Muy, muy pequeño, ¿no? Pero también comparte la hilita y la muscovita. La hilita y la muscovita con el cuarzo son muy, muy similares, ¿no? Claro que en las posiciones de los picos, no. Pero si hablamos desde el pico principal a la derecha, sí. Del pico principal a la derecha, sí. ¿No? Son muy similares, pero del pico principal a la izquierda, no. Claramente tenemos el pico principal de la élite y la moscovita. Entonces, si yo retiro los picos principales, ¿no? Pues tendría un margen de error enorme, ¿no? Entonces, es la razón por la cual, cuando uno quería identificar este pico, no encontramos un pico principal que calzara justamente en esta posición de 16 grados. No había el pico principal. ¿Habían picos secundarios? Sí, habían picos secundarios, pero al tener picos secundarios no teníamos la confirmación, ¿no? Ni siquiera de manera pues cualitativa, porque de manera cualitativa ni siquiera lo logramos identificar, ¿no? Ya que Rydberg solamente lo que va a hacer es te va a confirmar si corresponde o no, pero si haces una mala identificación, ¿no? Puede ser que también cuando haces este Rydberg te haga pues un refinamiento y que cometas un errores garrafales, ¿no? Entonces no se dio a identificar por esa razón y ya en Synchrotron vimos el pico principal, ¿no? Con una gran definición, con una gran claridad y es lo cual justamente nos llevó a identificar lo que corresponde pues a la andalucita, ¿no? Entonces se necesita el pico principal, ¿no? Para hacer una correcta identificación. Exacto, no, sí, sí, gracias. No, eso creo que estaba relativamente claro cuando expusiste. Solo era mi intención mostrar una forma en que podías decir, que aquí está ese pico principal que no tenías y después la confirmación, obviamente, con un experimento de más resolución. Entonces, esa matemática te puede ayudar para estar seguro, bueno, aquí lo tengo y bueno, y la de convolución te puede mostrar todas las bandas que tú quieras poner que plausiblemente tenga sentido ponerlas, ¿verdad? Pero muy bien, gracias por la explicación, está genial. Y después tenía yo casi dos comentarios por lo que dijo el colega anterior, parece que ya estás en el doctorado, ¿verdad? Aunque que no sé si lo dijiste al principio, pero suerte también en el doctorado. Y tomando en cuenta lo que has presentado hoy, nosotros estamos, y esto ahí voy a enviar información a la red, estamos preparando un evento sobre aplicaciones y otras cosas relacionadas con radiación sincrotrón dentro de un proyecto grande que se llama Sincrotrón en el Gran Caribe. En el Gran Caribe que incluye Mesoaméricas, en todos los países centroamericanos, también en la parte de arriba de Sudamérica. Y a través de la red LAFMAT voy a enviar información sobre ese evento de un proyecto sincrotrón que tenemos ahí varios investigadores de la región también y de todas partes del mundo. Bueno, entonces no me queda más que felicitarte. Muchas gracias, Frank. Ya te invitaré naturalmente a que estés atento y si puedes participar en el evento, estaría genial. Muchas gracias por lo que nos has presentado esta mañana. Ok, doctor Carlos, muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Fundada, por la pregunta. Siguiendo con los panelistas, buenos días, doctor Alexander Briceño, del Instituto Venezolano de Investigación Científica. ¿Tendría usted alguna pregunta? Mm, eh, Doctor Alexander Briceño. Ok. Existen, bueno, hay otros dos panelistas que no exactamente puedo identificar de qué
lugar son, pero James Godoy, si puede hacer su pregunta y decir de qué universidad y país, apreciaría mucho eso, por favor. Gracias. ¿No? Bueno, ¿qué tal, Miguel Delgado? País y nombre, si tiene alguna pregunta. Sí, buenos días. Sí, Miguel Delgado, yo trabajo en la Universidad de los Andes, en el laboratorio de cristalografía desde hace unos años y gracias por la participación, permitirme la participación. Frank, muchísimas felicidades y felicitaciones por la presentación, una temática muy interesante, sin duda por la repercusión que puede tener y que tiene seguramente en el campo de la arqueología, ¿no? Yo tengo dos o tres preguntas que voy a tratar de formularte lo más concisa posible, ¿no? En primer lugar, en una de las primeras láminas que usted colocó, sobre todo la parte de aplicaciones de rayos X, usted señala eh, una diferencia entre los factores que afectan la difracción que vienen de la muestra y del instrumento. No sé si puede poner rápidamente y disculpe esa lámina y hace una separación más adelante, creo. Sí, sí, sí sé que... Eso ahí. Usted hace tres factores, A, B y C, y hace una separación entre los factores estructurales y los factores de la muestra. Bueno, siempre se considera que debería haber dos caracterizaciones, la muestra y el instrumento. Y los factores estructurales son de la muestra. Entonces, quizás para cuestiones de simplicidad y claridad en la presentación, es conveniente siempre colocar que los factores estructurales se refieren a la muestra. Ajá. Y ahí, en la cuestión donde usted dice distribución de grano, ¿qué quiere decir usted con esa expresión? La distribución de grano, entre otros parámetros. Bien. En cuanto cuando se hace la separación, quizás ahí, cuando digo de factores estructurales, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Los factores estructurales corresponden a la muestra, ¿no? La muestra tiene factores estructurales y esos factores estructurales dependen de la muestra cristalina, ¿no? Es lo que justamente me quería referir. Quizás son los Correcto. puntos que se colocó, ¿no? Ujú. Y bueno, y el factor de la muestra, ¿no? O sea, en todo en sí, ¿no? Depende pues del tamaño, la forma, la orientación, ¿no? Y la distribución de los granos, ¿no? Justamente en este caso, hablando anteriormente a él, corresponde a la orientación preferencial, a eso, de manera Bueno, aleatoria, ¿no? ok, eso es un aspecto importante, pero nosotros generalmente cuando en difracción se habla de grano o en ciencias de materiales se refiere al grado morfológico, a la forma. Y en difracción uno habla de dominio cristalino, no de grano. Y entonces lo que se determina por difracción es el tamaño promedio de los dominios cristalinos y su distribución. Entonces uno evita hablar de grano porque grano es lo que uno vería por microscopía electrónica, por ejemplo, de barrido. La Claro, manifestación morfológica del agregado cristalino, que puede ser monocristalino o puede ser policristalino, depende de la naturaleza del material. Entonces uno habla más bien de la distribución de los tamaños, de los dominios cristalinos, antes que el grano, porque se puede prestar a la confusión. La gente que trabaja en catálisis, por ejemplo, es muy importante para ellos el tamaño de grano, porque es el tamaño superficial, y la catálisis es un fenómeno superficial. Los dominios cristalinos no son tan importantes, pero la gente que trabaja en física, en propiedades, ahí entra el dominio cristalino por aquello de los nanomateriales. Entonces es bueno precisar cuando se habla de grano y cuando se habla de difracción debería ser dominio cristalino. Una cuestión que me llamó la atención a lo largo de su presentación es que los resultados siempre contienen, o sea, todas las muestras era de esperar, por supuesto, cuarzo. Y en general, cuando uno está interesado en estudiar arcilla, toma el patrón de difracción de la muestra y la gente que trabaja en esa área la llama patrón de difracción de roca total. Y entonces ahí va a aparecer el cuarzo, va a aparecer todas las arcillas. Pero las arcillas generalmente están en cantidades muy pequeñas, minoritarias. Y de hecho, usted ve una muestra que tiene el 90% de cuarzo.
con una muestra que tiene el 90% de cuarzo, usted difícilmente, aún con radiación sincrotónica, usted va a ver la cantidad de arcillas que que está debajo, porque están por debajo del 1% claramente. Entonces, hay una metodología en la literatura y en una de ellas es la del Servicio Geológico Norteamericano, que tiene un procedimiento bien estandarizado para eliminar el cuarzo. Entonces, una vez que usted, exactamente, usted ve que en 90,53 y solamente se ven 3 arcillas, ahí hay seguramente más. Pero la proporción es tan pequeña que no se ve porque el patrón está totalmente dominado por el cuarzo. Entonces, generalmente lo que la gente que trabaja en esa área es, ah, repito, toma el patrón de roca total, cuantifica el cuarzo y hace toda la cuestión y dice el resto es arcilla y luego, por un proceso que, repito, entre otros procedimientos, está en el Servicio Geológico Norteamericano bastante bien y es relativamente sencillo, elimina el cuarzo. Y entonces ahora sí entra a analizar las arcillas. Y entonces ahí va a haber cosas que en el patrón anterior no aparecían. Porque al final de cuentas, la acción y el interés de este tipo de materiales, por ejemplo, también en la industria petrolera, en los logos de perforación, son sumamente importantes conocer qué tipo de arcillas, si son arcillas y que se hinchan, que no se hinchan que es con el agua, con algún solvente, porque puede tapar los pozos de perforación. Entonces, se hace el análisis, se quita el cuarzo y se estudia las arcillas directamente. Entonces, yo creo que en el futuro le daría más peso a la caracterización de las arcillas per se cuando usted separa totalmente el cuarzo, ¿no? Y otra cosa, en la preparación de la muestra, como usted bien lo dijo, es muy importante la preparación. Y un paso en esa preparación es el tamizado, la separación mediante tamices de los distintos tamaños que se van logrando en esa molienda. Y se reporta el patrón de difracción en función del tamizado de la muestra. Ese es otro criterio que es muy comúnmente utilizado en esta área, ¿no? No quiero ahondar en detalle, pero hay una serie de particularidades que creo que vale la pena destacar. Último. En difracción, una cosa es deconvolución y otra es descomposición. Cuando hay 2 o 3 picos solapados para generar un pico ancho, como en el caso suyo de la muestra, donde estaba la andesita y estaba la otra cristal, la otra arcilla, a usted ahí no desconvoluciona, usted ahí descompone. La desconvolución es un proceso matemático y no es la mera suma de los 2 patrones, ni los 2 picos. En ese caso, descompone los picos en sus componentes, valga la redundancia. En la deconvolución es cuando usted deconvoluciona la contribución, por ejemplo, del instrumental con el ensanchamiento de los máximos de la muestra para estudiar, por ejemplo, el tamaño de los dominios cristalinos en los nanomateriales. Ahí sí hay deconvolución, pero es un proceso matemático más complejo. Mientras que cuando uno hace, por ejemplo, Leveil hace la descomposición de los picos que están superpuestos para generar un pico más ancho. Entonces, creo que es bueno que puntualice eso porque puede ser que esté interesado en algún momento en dominios cristalinos, que para la gente de física es importante en ciencia material. Y un último comentario. Usted, como dice correctamente, para Hanawald es importante los 3 primeros picos en el sentido convencional de Hanawald. Usted busca cualquiera de los 3 picos y eso puede causar error por la orientación preferencial. Y en el caso de la arcilla es muy crítico porque hay muchas estructuras laminares que van a generar, cuando está a lo largo de la lámina, una intensidad más alta de lo que debería y los planos perpendiculares a la lámina una intensidad mucho más baja que de lo que debería. Entonces, ahora se ha extendido de 3 picos a 8 picos. Y entonces ahora un poco le ha dado más fortaleza y robustez al método de Hanawald. Pero usted está en lo correcto. O sea, se identifican en base a los 3 primeros picos. Pero repito, hay un desarrollo reciente en donde se extrapolan hasta 8 picos. Y eso está implementado en la base de datos PDF5.
del ICDD. Y ahí la búsqueda se hace con los 8 picos más importantes del patrón. De tal manera que ahora es mucho más robusta la identificación. Hay cada software, no sé, Brooker tiene EVA, que es muy bueno. Cada fabricante tiene su propio software que en general es muy bueno. Son muy buenos esos programas de identificación que son capaces de hacer estudios más detallados de los picos. Pero disculpe la interrupción, Frank, no es, lo felicito, una excelente presentación. Eh, un tema muy, muy importante. Yo no trabajo, estoy lejos de trabajar en ese tema, pero es muy importante. Trabajo en otras cosas, pero es muy importante, sobre todo para las repercusiones de naturaleza cultural de nuestros pueblos, ¿no? De nuestros ancestros y el conocimiento que se tiene de nuestra historia, de nuestro devenir histórico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones, Fan. Y adelante con su doctorado. Gracias, doctor Miguel. Sí, muy acorde con sus comentarios, ¿no? Y bueno, para complementar sus comentarios, algunos aspectos, ¿no? Bueno, el trabajo no se presentó justamente en la investigación netamente de arcillas, ¿no? Porque hay una comparación entre las muestras de cantera geológica con las muestras de cerámica y bueno, sabemos que en el proceso de cerámica se anexa cuarzo, ¿no? Entonces ahí también hay una alteración, ¿no? Entonces no se hizo la comparación entre el caso de estudio netamente de arcilla, ¿no? Sino tal cual como está, sin alterar justamente la composición, porque no sabemos también que existe pues la separación entre octavos, ¿no? Se coge la cantidad de muestras y se va dividiendo, ¿no? Para hacerlo de manera aleatoria, y otras cosas, ¿no? Y sí, posiblemente si uno quiere estudiar con mayor ahínco, lo que corresponde a las arcillas, sí, es preferible justamente hacer eso, ¿no? Pues Sí, no se quiso alterar para nada la cantidad, porque también en las muestras, en el proceso arcilla cerámica también hay una alteración, claramente hay una adición, en este caso de cuarzo, ¿no? Siempre hay una adición de cuarzo para una mayor resistencia, en este caso de las cerámicas, ¿no? Y bueno, en la investigación tampoco no se realizó ningún proceso de convolución o separación de picos, de fases, ¿no? Porque bueno, no se trabajó de esa manera, ¿no? Pero muy atinado, muy certero los comentarios que se van a tener en consideración, doctor Miguel. Bien, gracias. Gracias, doctor Miguel Delgado. Cabe recalcar que el profesor Delgado es miembro directivo de la Unión Cristalográfica Mundial, así que es una persona que conoce del tema. Se agradecen los comentarios. Bien, Jimena, ¿alguna persona en las redes que quiera hacer un comentario? Sí, muy buenas tardes, profesor Henry. Buenos días, perdón. Bueno, pues por el lado de las redes sociales no tenemos inquietudes. Comentan de lo interesante del trabajo presentado. Por mi parte, creo que no tengo preguntas, todo lo contrario. Muy interesante el trabajo y pues le deseo lo mejor de aquí en adelante con la finalización del doctorado, ya que este tema es bastante interesante y un muy interesante tema para tomar en cuenta. Bueno, Muchísimas gracias. El profesor David Landines tiene una pregunta. sí, sí, justo el profesor Lantines tiene una pregunta y luego seguimos con el profesor Alexander Briceño, que también parece que tuvo un problema técnico y también quiere hacer una pregunta. Entonces, empezamos con el profesor Landines. Por favor, Buenos días, gracias Fran por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, yo estuve una parte de la charla. Yo quisiera, no, tal vez lo dijo durante la presentación, yo quisiera saber si en el caso de las cerámicas, ustedes llegaron a hacer algún tipo de datación o con los resultados obtenidos pudieron dar algunos detalles de los procesos de quemado, de temperaturas alcanzadas y qué tipo de infraestructura usaron para conseguir esas cerámicas que se están estudiando. Gracias, Frank. ok. Gracias, doctor David. Bueno, sí, en el grupo han trabajado, yo no lo he trabajado, han trabajado justamente a diferentes temperaturas y eso ha sido gracias también a una investigación que se hizo con artesanos de Chulucanas, muy conocidos aquí en Perú, que muy sobresalientes, en este caso de la artesanía de la cerámica, ¿no?
Y hay trabajos del grupo de investigación justamente en las arcillas a diferentes temperaturas, ¿no? Y se ha podido observar cómo algunas fases iban desapareciendo cuando uno va subiendo pues las temperaturas correspondientes, fases como la monmorionita, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Y bueno, el trabajo que yo realicé no se basó en eso, pero el grupo de investigación sí lo realiza y cada estudiante y siempre hay una data que va aumentando esto con el tiempo, ¿no? Correspondiente pues al laboratorio de cristalografía. Y la datación, ¿han podido determinar el tiempo de estas cerámicas aproximadamente? No, por el conocimiento que tengo, no recuerdo y no sé que haya un trabajo justamente de datación en el grupo, ¿no? Así que no podría hablar sobre ello. Porque aquí se ha hecho trabajos similares con datación de cerámicas de vasijas y por EPR se ha podido, con medidas de EPR se ha podido dar aproximadamente una datación de forma aproximada. Entonces sería muy interesante eh, esos tipos de trabajos, ¿no? Porque ese es un dato muy importante para este tipo de investigación. Mm. Bueno, Frank, felicitaciones y gracias por la presentación. Ok, doctor. Gracias, doctor David Landinés. Estaba acá el doctor David Landinés es de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, seguimos con el profesor Alexander Briceño, que al parecer tuvo un problema técnico, pero insiste en hacer su pregunta. Es del Instituto Venezolano de Investigación. Profesor, ¿podría hacer su pregunta? Gracias. A ver si lo hace. Bueno, al parecer todavía sigue con los problemas técnicos. Bien, Alexander, gracias por la presentación. Excelente trabajo. Eh, ¿Cuáles son los planes a futuro digamos, en la investigación? ¿Cuál es lo que pretende seguir investigando? ¿Has sido aceptado ya en un doctorado? ¿Estás aplicando? ¿Cuál es el plan hacia el futuro? Sí, bueno, estoy aplicando en este caso al doctorado correspondiente justamente avanzando con este trabajo de investigación, porque lo llevo pues desde el pregrado, ¿no? Bueno, las arcillas son muy complejas, la cristalografía, de hecho, ¿no? Y bueno, cada vez que tengo oportunidad de participar en la Unión Internacional de Cristalografía, que justamente hacen los eventos correspondientes sobre ello, pues trato de estar ahí. Eh, y eso me recuerda justamente al último, el último encuentro que hubo en Perú, en San Marcos, ¿no? Fue muy bueno, el cual estuve presente, el cual vi justamente el PDF 5 que mencionaba el doctor. Y sí, efectivamente, ¿no? Tenemos no recordaba que eran 8 picos, recordamos que eran 7, creo, no recuerdo. Pero bien, 8 picos. Y bueno, sabemos cómo está, no hay que ser ajenos, ¿no? En cuanto a la investigación en el país, ¿no? Y bueno, lamentablemente que cuando estuve ahí para la identificación de los PDFs, solo tuve un tiempo nada más, ¿no? Ya, y luego te lo quitan, ¿no? Y cuando iba a hacer el desarrollo de esta investigación, solo tenía lo que tenía a la mano, ¿no? El PDF, pues, muy antiguo, ¿no? PDF 2. Entonces, bueno, por esa razón es que hablaba más de los 3 picos más intensos de Hannawell, no de otro método, porque no lo estaba aplicando, no lo he aplicado, ¿no? Debido justamente a la inversión que se puede dar pues, en el país en cuanto a la investigación, todo eso. Y sí, estoy aplicando bastante al doctorado, viendo esta parte de la investigación, ¿no? Y, y bueno, tenemos muchas universidades, ¿no? Para poder pues, hacer las postulaciones correspondientes, pero más es la bolsa, ¿no? Como todos, ¿no? Y bueno, viendo a ver cómo esto evoluciona en el tiempo y a ver qué novedades nos trae a mitades de año, ¿no? Para hacer la continuidad de este trabajo, porque la verdad es que hay muchas técnicas que se deberían, en mi opinión, aplicar, ¿no? He escuchado mucho sobre datación, el día de hoy que es esta ponencia, pues tengo mayor conocimiento de eso, entonces, y sí, porque las preguntas que me han realizado justamente sobre el cambio de fase de un mineral hacia otro mineral sí se da, ¿no? Se ve bastante en la petrología de rocas ígneas
Y creo que esto puede ayudar bastante en la identificación, más conociendo la datación, porque a través justamente del tiempo tú puedes saber cómo una fase influye en otra y se puede no solamente identificar otras fases, sino también descartar alguna de ellas, ¿no? No hay que ser ajenos de que a veces uno simplemente siempre identifica una fase y piensa que siempre es esa y no es así. ¿Y cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva es justamente de alguna manera hacer ese trabajo, llevarlo de manera legal. ¿A qué me refiero? Hoy en día se sabe que bueno, hablaron mucho ahí, me parece que hablaron sobre la minería, ¿no? Y todo eso, que se hace ese trabajo, ¿no? Que se separa el cuarzo y todo eso, pero no hay un monitoreo, no hay una parte legal que monitoree todo eso y más sabemos que en el país dicen, lema famoso, ¿no? Personas no, personas pobres en silla de oro. Y es eso, nosotros somos un país minero altamente, sabemos que se llevan los minerales, mi opinión, no sabemos que se llevan, no hay una formación legal que haga pues justamente un registro, ¿no? A través usando pues estas técnicas y sabiendo pues qué realmente se llevan y en qué proporción, ¿no? Y es una manera yo que tengo, si todo lo permite, en algún momento pues hacer este tipo de laboratorios, ¿no? Y así de manera pues contribuyendo al país que no se lleven lo que ellos creen que se llevan, ¿no? Sino hacer justamente un análisis mineralógico correspondiente, ¿no? Tenemos mucho oro, mucha plata, bronce, ¿no? Entonces, ¿se estará registrando correctamente lo que se están sacando del país o no? Físicos trabajan en ese detalle, conocimiento que tenga al respecto, no lo hacen, no hay, ¿no? Entonces, en la parte legal creo que uno debería, bueno, el Estado, que se espero que algún día, algún año o una generación, esto realmente se haga, ¿no? Y tener un mayor control, ¿no? De calidad, ¿no? Que sale del país, ¿no? Así como se tiene controles de calidad de frutas, ¿no? De comercio, qué sé yo, ¿no? Pero en este caso sobre los minerales que realmente se registran, porque en el INGEMET se registra justamente los tipos de minerales que se llevan pues cada minería, pero una parte legal, ¿no? Como una auditoría, una fiscalía, algo así, ¿no? Que se encargue netamente de estos tipos de aspectos, hoy en día no los hay, que creo yo que debería de existir, ¿no? Más allá de simplemente mencionar qué tipo de minerales se llevan del país, más no hay justamente una confirmación o un especialista, ¿no? Que dé la verificación de ello, ¿no? Y es una perspectiva que tengo, ¿no? Una vez terminando, pues, todos los estudios que tengo que terminar y el trabajo y viendo cómo se podría aperturar este tipo no sé, de ese tipo de quizás llamarlo un laboratorio especializado en auditorías, no, no sé, de exportación minera, de minerales, porque se sabe, ¿no? Se sabe que hoy en día, pues en los grandes buques se los llevan, ¿no? Se los llevan y te lo traen ya en conversión, ¿no? Es muy pocas mineras que aquí los trabajan, ¿no? Y te lo entregan ya, pues, el material, ¿no? O sea, se lo llevan en bruto y no sé si decirlo Dios sabe o quién sabrá si realmente se llevan lo que dicen, ¿no? Y es esa mi perspectiva, ¿no? De alguna manera en la contribución al país que se debe hacer. Ok, gracias, Fran, por tus últimas palabras. Excelente presentación. Por favor, abramos todas nuestras cámaras para despedir al LADMAT. Eh, Henry, una consulta antes que ¿puede dejar de compartir un favor, Estefan? Claro. Al profesor Miguel Delgado. Profesor Miguel, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Bienvenido nuevamente a la red. Usted mencionó sobre un protocolo, ¿no? Para poder quitar el cuarzo, ¿no? Si lo puede compartir, por favor, porque aún seguimos, tengo entendido, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, se sigue, e inclusive ha habido tesis, creo, en los cuales se sigue trabajando con un pico alto de cuarzo y los Sí, piquitos pequeñísimos, pequeñísimos de otras fases. Inclusive se ha tratado de hacer, creo, refinamiento Ripple de aquellos piquitos que son no, inclusive menos de 1%. Entonces no, ya es exagerado. Entonces, sí, a fin de culturizar y actualizarnos,
si podría compartir esa información para poder, digamos, mejorar nuestros análisis. Con mucho Sí, no, gusto. profesor Miguel Delgado es la Unión Cristalográfica Mundial. Entonces Con mucho sería gusto se lo genial. puede enviar. Ok, muchas gracias. Gustosamente. Claro. Ah, y también aprovechando de la universidad, hay saludos al expositor de parte de Gerardo Alfredo Mitma Samaniego. Están dejando saludos y felicitaciones. Perfecto, muchas gracias. A través de Miguel, a través de quién, de Alexander Briceño o Puede ser, Alexander, o a usted directamente. Me envía el correo electrónico y yo se lo envío a usted directamente. ya, que ahora una vez cortando esta presentación el día de hoy, seguramente no vamos a tener, a través de Alexander Briceño. Puede Ok, ser. Perfecto. ok, ya, gracias, muy amable. Gracias, ok. Ok. Entonces, nuestros micrófonos para decir hasta luego, por favor, a Fran. Muchas gracias, Fran. Gracias, Frank. Gracias, felicidades, Frank. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.